cuando hablamos de personas autistas, siempre nos dirigimos a la persona, pero no ponemos el ojo en aquellas personas que son los cuidadores. Precisamente me di cuenta que yo tengo toda mi vida viviendo un rol de cuidador. Soy hermana de una persona autista, tengo 27 años, entonces yo tengo 27 años viviendo en la neurodiversidad. Y para mí sí fue un cambio muy radical, ¿no? O sea, esa siempre fue mi normalidad. Datos que son muy interesantes analizar es que no contamos con un padrón, que es una lucha también que se vive muy en solitario, que no tenemos idea también de a qué redes de apoyo acudir. Generalmente, hablando de la experiencia ya con mi hermano, cuando éramos pequeños, pues mi hermano tenía crisis y inmediatamente la gente nos volteaba a ver, no entendían las necesidades, ¿no? Y poco a poco ha ido evolucionando, pero sin embargo creo que aún estamos en pañales en el Estado. ¿Por qué? Porque ahora hablando de la experiencia laboral, yo soy maestra foránea de educación especial y he notado que no hay el diagnóstico oportuno en los alumnos que viven en condición de autismo, que también no se ha dado un cambio de paradigma real dentro de la docencia. Mi hermano actualmente es una persona adulta y yo he visto que el proceso también ha quedado en el olvido completamente. Siempre nos enfocamos a los niños, a la etapa de la infancia, de la preescolar, y generalmente la etapa primaria es la más compleja, es verdad, pero de repente nos olvidamos también del rol de lo que sigue en la etapa adulta, ¿no? También, retomando el tema de la parte de los cuidadores, no hay políticas públicas que hablen acerca de si la mamá, el papá, la hermana tiene que faltar a una jornada laboral. Es decir, no hay como una justificante que diga, puedo faltar porque mi hijo tuvo una crisis, porque tiene terapias. Automáticamente es un descuento. No hay un apoyo, muchas veces es la parte de los despidos injustificados, porque no se entiende la neurodivergencia. Ahora hablando también de la odisea escolar, regresando al mismo tema. Generalmente, y hablándolo en colectivo con las mamás, hemos visto que es una odisea el ir una escuela tras otra, tras otra, tras otra, tras otra. Y lamentablemente no hay un apoyo verdadero por parte de los docentes, no hay un apoyo verdadero a lo mejor por esa red de apoyo que esperamos, a lo mejor la comprensión de otras maternidades, otras paternidades, otro tipo de familias. Es una lucha muy en solitaria. ¿Por qué? Porque no logran entender más allá de la neurodiversidad. Yo de repente digo, está muy padre que nos vistamos de azul, pero lamentablemente nada más nos acordamos un día a la semana, un día al año, no se digan. Entonces, nosotros queremos ajustes razonables verdaderos, queremos políticas públicas que también permitan cuidar a los cuidadores, porque nadie nos voltea a ver. Y yo lo hablo desde la experiencia de cuidador, porque mientras mi mamá iba a trabajar, a mí me tocaba llevar a mi hermano a terapias, me tocaba a lo mejor de repente trabajar también para poder subsidiar esas terapias, ¿no? Vivir en colectivo, y es una lucha muy difícil. ¿Por qué? Porque muchas veces las propias familias no comprenden lo que vivimos, ¿no? Siempre era de, está chiqueado, está pasando cierta situación, y ignoramos por completo la condición, no comprenden la neurodiversidad, ¿no? Y entonces, si la familia es la primera que nos juzga muchas veces, pues en la sociedad en general, pues se vive una odisea contra viento y marea. También hablamos de las expectativas de vida. Hace 20 años atrás, cuando mi hermano empezó el proceso de diagnóstico, el tiempo de vida que le daban a mi hermano era muy corto, de que no iba a lograr hablar, de que no iba a poder caminar, de que no iba a poder desarrollarse. Y pues con el apoyo, la red de apoyo que hemos generado, yo creo que hemos sido privilegiados, pero lamentablemente no todas las familias viven ese privilegio, no tienen esta red de apoyo a lo mejor que pudo haber tenido mi mamá conmigo, con mi otra hermana, o con mi abuela, ¿no? Que eran los que nos apoyaban, que muchas veces también los abuelos fungen un rol esencial en el proceso del cuidador, y que se nos ignora por completamente, que quedamos invisibilizados. También la parte de el cambio de paradigma, el que no siempre van a ser niños, y aquí viene la parte del entorno laboral. Recientemente mi hermano fue incluido en una empresa, y me llama la atención que no vive el mismo proceso que yo viví cuando empecé a trabajar. A él hicieron exámenes,
exámenes tras exámenes de terapia, si conductualmente era apto para estar en dicha empresa. Y me llamó la atención que fuera un protocolo muy extenso de meses para poderlo integrar a un puesto que a lo mejor no va a ser tan remunerado, ¿no? Entonces sí me llama la atención que tampoco no hay la parte del apoyo, que a lo mejor también eso sigue generando un gasto para los cuidadores, ¿no? La parte también de que seguimos pagando terapias, ellos no se pueden sustentar las terapias porque no hay una apertura laboral, no se da la oportunidad para poderlos integrar en el mundo laboral. También la parte, ahora sí, las terapias son costosas. En el sector privado, mínimo 500 pesos una sesión. Y generalmente nos recomiendan de 2 sesiones, 3 sesiones al mes. Pues eso es un golpe muy duro al bolsillo de las familias. También la parte donde el sector público, es verdad, ha encaminado, pero creo que también hace falta un cambio de paradigma. ¿Por qué? Porque creo que aún estamos en pañales en políticas públicas. Hace falta una reforma verdadera para las personas del trastorno del espectro autista. ¿Por qué? Porque lo habla desde un enfoque capacitista, no desarrollando realmente las potencialidades. También nos enfrentamos a los desafíos estructurales. No hay espacios adecuados, no hay los ajustes razonables en los entornos inmediatos donde nos desarrollamos. No hay supermercados a lo mejor que tomen en cuenta la parte de la hipersensibilidad sensorial. Cuando hay luces muy fuertes, generalmente pues suelen entrar en crisis. Y muchas veces las personas voltean a vernos, nos ignoran completamente o simplemente, ay, está haciendo un berrinche, ¿no? Pero no reconocen más allá de las situaciones. También la parte de la música, hay algunas personas autistas que se alteran con el sonido y lo primero que hacemos es juzgar a la persona que está en crisis y a la familia porque la tiene chiqueado. Entonces ahí viene el proceso de victimizar a la familia y a la persona autista. Creo que hace falta un cambio de paradigma desde las leyes porque el Estado nos ha quedado de ver mucho a las familias, a los cuidadores y a las personas autistas, a las personas en neurodiversidad, a las personas también a lo mejor que no han sido diagnosticadas correctamente y que están en el proceso y que ni siquiera han llegado a ese proceso, pero que sí tienen sospechas de algunas características que les alarman, ¿no? También me ha permitido también reconocer entornos donde los alumnos no son diagnosticados y que no son válidos. La mamá sospecha que hay alguna característica al familiar y simplemente lo rechazan, es un niño problema y los expulsan. También está la parte del stimming, que está muy mal vista por la sociedad. ¿Por qué? Porque son movimientos repetitivos, son aleteos, pero es una manera de autorregularse. Es como nosotros cuando agarramos haciendo la puma, ¿no? Entonces, también está eso y que es muy mal visto los stimming. También creemos que es importante empezar a modificar políticas desde entornos sociales, laborales y escolares. Y que no nada más se quede en un foro como ahora, que realmente se lleve a tribuna y que se empiece a dialogar y que se empiece a modificar y a hacer un cambio verdadero, que se hagan ajustes razonables, que la ley sea accesible para todos y para todas, como desde acceso con pictogramas, a lo mejor lectura fácil, algunos mecanismos que es importante que las personas que legislan también se eduquen y que no nada más a lo mejor se queden con términos que son capacitistas. Muchas gracias.